Esta semana volvemos a la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola, y retomamos nuestro estudio en el capítulo 12 hoy día. Pensando en esta epístola, podemos recordar que esta epístola tiene como propósito de Pablo al escribirlo tratar con problemas dentro de la iglesia en Corinto y también responder a las preguntas que los corintios le habían enviado. Y en todo caso, Pablo siempre responde, y hemos visto que Pablo responde con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias de la persona y la obra de Jesucristo. Las buenas noticias de quién es Jesucristo y qué ha hecho por nosotros. Es el Hijo de Dios, vino a este mundo, vivió perfectamente y murió en nuestro lugar. Para los que creen en el Evangelio, para los que creen en Jesucristo, ellos reciben la salvación y la salvación de los pecados. La salvación es una redención de la esclavitud del pecado. Lo que hemos estudiado en estas últimas semanas sobre la salvación es la salvación que viene a través de la persona y la obra de Jesucristo. También con la salvación viene el Espíritu Santo que mora en cada creyente y obra en cada creyente. Y también está obrando haciéndonos más como Jesucristo mismo. Y para los que creen en el Evangelio, para los que tienen la salvación de los pecados, que tienen el Espíritu Santo morando en ellos son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la unidad de la iglesia debe surgir del Evangelio. Y eso es lo que Pablo ha estado señalando en toda la epístola, es que el Evangelio produce la unidad en la iglesia. Y sabemos que la iglesia en Corinto sufría muchos problemas de unidad. Y Pablo enfatiza que es el Evangelio que produce la unidad en la iglesia. Para repasar brevemente, el primer capítulo aprendimos que el Evangelio es la única base de la verdadera unidad en la iglesia. Capítulo 2, hablamos de la sabiduría. Por medio del Espíritu Santo, la iglesia recibe la sabiduría de Dios en su palabra. Capítulo 3, hablamos de los siervos en la iglesia. El Señor de la iglesia es Dios y la gloria de la iglesia no es sus siervos, pero es Jesucristo. También capítulo 4, el Señor de la iglesia tiene el derecho de juzgar a sus siervos. Capítulo 5, Pablo aborda un problema en la iglesia y dice que el Evangelio siempre produce una vida santa. Esta vida es el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de los cristianos. También el capítulo 6, muy parecido, el Evangelio transforma toda la vida, toda área de nuestras vidas están siendo transformados por medio del Evangelio. Capítulo 7, Pablo responde una pregunta sobre el matrimonio y la soltería para el cristiano. Y Pablo enfatiza que es importante que entendamos que Dios nos salvó para vivir para Él, no para nosotros mismos. Vivamos para Dios. Los capítulos 8, 9 y 10, Pablo responde la pregunta sobre los sacrificados, la carne sacrificada a los ídolos. Y inicia diciendo que es importante que entendamos y recordemos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso siempre es importante que nuestro conocimiento está mezclado con el amor. El capítulo 9, Pablo dice, el valor del Evangelio supera el sacrificio de mis derechos. Y el capítulo 10, debemos glorificar a Dios y edificar a nuestros hermanos. Entonces, nuestras prioridades en el Evangelio son glorificar a Dios y edificar a nuestros hermanos. El capítulo 11, Pablo aborda la conducta dentro de la iglesia. Dice que la unidad de la iglesia se debe manifestar siempre que se reúna. Es importante que la unidad de la iglesia se manifieste siempre que se reúne. Ahora llegamos al capítulo 12.
al capítulo 12. Y este capítulo es el primer capítulo de una sección en que Pablo está respondiendo otra pregunta de parte de los corintios. Esta pregunta tiene que ver con los dones espirituales. Pablo va a responder algunas dudas de la iglesia en Corinto en cuanto a los dones espirituales. Y este capítulo 12, el primer capítulo es la introducción de Pablo a este tema de los dones espirituales. En este capítulo Pablo quiere enfatizar este principio que en el cuerpo de Cristo hay unidad y también diversidad cuando hablamos de los dones espirituales. Esta sección es el capítulo 12, 13 y 14 que hablan de los dones espirituales y el capítulo 12, la unidad y la diversidad en el cuerpo de Cristo. Este capítulo tiene dos secciones. La primera parte habla de esta idea de unidad y diversidad, los primeros 11 versículos. Y la segunda sección del capítulo tiene que ver con la aplicación de este principio a la iglesia, diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver que Pablo va a poner como ilustración el cuerpo físico, un cuerpo, muchos miembros. Pablo va a aplicar esta idea a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, este capítulo empieza con la frase en cuanto a que hemos visto varias veces y podemos ver que las respuestas de Pablo a las preguntas de los corintios siempre están prologadas con la frase en cuanto a. Y así encontramos en el primer versículo de este capítulo. Aquí he puesto en la nueva versión internacional porque la traducción refleja un poco mejor el orden, pero dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Entonces, los corintios habían enviado varias dudas, varias preguntas en cuanto a dones espirituales a Pablo, y ahora Pablo quiere responder las preguntas, quiere responder las preguntas de los corintios en cuanto a los dones espirituales. La Reina Valera dice casi lo mismo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces Pablo va a tratar con estas dudas. Y de nuevo, en la iglesia en Corinto habían dos grupitos. La iglesia siempre estaba dividida. En cuanto a los dones espirituales, también había una división. Un grupito estaba diciendo: en efecto, todos tenemos los mismos dones, ¿cierto? Ya, Pablo, tú nos has enseñado que en la salvación recibimos el Espíritu Santo y sabemos que los dones espirituales son los dones que están dados por el Espíritu Santo. Y si todos somos iguales, judíos, gentiles, ricos, pobres, esclavos, libres, todos nosotros somos iguales en el Evangelio, entonces todos hemos recibido los mismos dones. Y debemos vivir con los mismos dones espirituales que nosotros hemos recibido como un juego del Espíritu Santo, un kit del Espíritu Santo que tiene todos los dones espirituales que necesitamos. Y por eso todos tenemos los mismos dones, ¿verdad? Y al otro lado había otro grupito que dijo: no, este grupito, ellos estaban diciendo: no es cierto. Pero la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta por los dones que tenemos. Y algunos de nosotros tenemos un buen don, y el don que es más importante que todos. Nosotros hablamos en lenguas, y que el hecho de que nosotros estamos hablando en lenguas señala que en verdad somos los más espirituales, tenemos más del Espíritu Santo, y los que no hablan en lenguas obviamente no son tan espirituales como nosotros. Y eso es lo que estaban diciendo. Pablo, los que hablan en lenguas somos los más espirituales, ¿verdad? Y había un conflicto, algunas ideas distintas sobre los dones espirituales. Y ahora Pablo quiere enseñar
en cuanto a los dones espirituales para que no sean ignorantes, para que tengan un buen entendimiento. El concepto del primer grupito de los corintios en cuanto a los dones espirituales no fue la unidad, pero fue la uniformidad. Ellos estaban diciendo que no, nosotros todos tenemos el Espíritu Santo y por eso somos iguales. Somos iguales en cuanto a los dones espirituales. Y de hecho, como si fuésemos gemelos, todos iguales, como con los mismos dones y haciendo casi lo mismo. Eso fue el concepto del primer grupito en cuanto a los dones espirituales. El segundo grupito tenía otro concepto. Su concepto de los dones fue el concepto de un soloista. Entonces, ellos tenían varios dones espirituales y en las reuniones de la iglesia, ellos quieren demostrar sus dones a toda la iglesia y los demás pueden pararse alrededor de ellos para ver, para escuchar, para maravillarse a los dones que el Espíritu Santo les había dado. Entonces, su idea de su concepto de los dones espirituales fue un soloista haciendo un show, una actuación frente de los demás. Pero Pablo va a señalar que el concepto correcto, el concepto bíblico de los dones espirituales no es uniformidad, tampoco es un soloista frente de todos, pero es más como una orquesta. Una orquesta. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque en una orquesta tenemos varias personas, están tocando instrumentos distintos, tienen melodías, músicas distintas, pero todos están unidos bajo la dirección de una sola persona. Están unidos con un solo propósito, que es producir una música, un sonido unido y bonito. Entonces, están unidos en su propósito bajo la dirección de una sola persona, pero están diversos en sus instrumentos, varias personas y con varias músicas, pero todo eso con el propósito de estar unidos en la música que están produciendo. A mí me gusta mucho esta imagen y quiero que tengan en mente, que tomen en mente esta imagen cuando nosotros estamos estudiando este capítulo. Creo que Pablo está señalando que el concepto de los dones espirituales debe ser más como una orquesta. Una orquesta. Eso es la unidad que Pablo quiere que los corintios entiendan. Muchas veces yo pongo al final del estudio un resumen del capítulo, pero hoy día yo voy a poner al principio el resumen para que podamos tener esta idea en nuestras mentes, en nuestros corazones, mientras estudiamos el capítulo. Creo que 1 Corintios 12 está enseñando que el Espíritu Santo se manifiesta en la unidad y la diversidad de la iglesia. En la unidad y la diversidad de la iglesia. En primer lugar, podemos ver que todo cristiano tiene el mismo y el único Espíritu Santo. Es algo que hemos visto varias veces cuando repasamos el Evangelio. Es importante que entendamos que todos hemos recibido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el mismo y el único Espíritu Santo. No hay muchos Espíritus Santos. Y de hecho, lo que ha pasado, dice Pablo en los versículos 2 y 3, es que el Espíritu Santo nos ha cambiado en gran manera. Míralo, el versículo 2 dice: «¿Sabéis cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo». Pablo está enseñando que la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros nos ha cambiado.
Y de hecho, al segundo grupito que estaban diciendo que los dones espirituales que ellos tuvieron, ellos tenían estos dones y por eso fue la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Pablo está diciendo, no, en realidad, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el cambio de nuestras vidas. Antes, nosotros vivíamos en el pecado, en la idolatría, pero ahora con la llegada del Espíritu Santo, nuestras vidas ha cambiado. Y siempre hemos hablado de este concepto cuando hablamos del Evangelio, que el Espíritu Santo mora en nosotros y está cambiándonos, haciéndonos más como Jesucristo. Y de hecho Pablo dice en estos versículos que antes adorábamos ídolos y maldecíamos a Jesús, pero ahora ha sido un gran cambio. Nosotros llamamos a Jesús Señor y le adoramos. Y este cambio es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Y cada uno de nosotros, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros en este cambio que ha hecho y está efectuando todavía en nuestras vidas. Antes maldecimos a Jesús, ahora adoramos a Jesús. Eso es una evidencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es cuál don tengo o cuál don no tengo. Y eso es para enfatizar que hay solo un Espíritu Santo. No hay muchos Espíritus Santos. No hay un Espíritu Santo que da muchos dones a algunas personas o un Espíritu Santo de lenguas o otro Espíritu Santo de eso. No. Hay solo un Espíritu Santo. Me imagino que en ese momento el primer grupito que estaba diciendo que, bueno, todos somos iguales porque hay un solo Espíritu Santo, están diciendo, bueno, amén, amén, Pablo, me parece esta enseñanza. Pero Pablo enfatiza en primer lugar que hay solo un Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos ha cambiado. Antes maldecíamos a Jesús, ahora llamamos a Jesús Señor. Hay un cambio, este cambio es resultado de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver, dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diciendo a los dos grupitos, el primer grupito, ellos decían, bueno, el Espíritu es uno, ya, entonces entendemos. Pero el otro grupito dice, ahora bien hay diversidad de dones. Y eso es lo que vemos, que el único Espíritu Santo, porque no hay otros Espíritus Santos, hay solo un Espíritu Santo, y es este único Espíritu Santo que da una diversidad de dones. Y aquí tenemos la unidad y la diversidad. Hay un solo Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo nos da una diversidad de dones, varios dones espirituales. Como dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, inmediatamente puede provocar una duda. ¿Cómo es posible que el mismo Espíritu Santo dé dones distintos? ¿Eso no es justo? ¿O cómo puede ser que el mismo Espíritu Santo dé dones distintos? Bueno, Pablo nos da, creo, en los versículos 4, 5 y 6, un ejemplo de la unidad y la diversidad. ¿Ya? Dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5 es otra oración paralela, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué tenemos acá? Pablo nos da 3 oraciones paralelas diciendo que hay una diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, pero el Espíritu, el Señor, Dios es el mismo. ¿Qué está señalando? Mira, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que da una diversidad de dones. Dice que el Señor
y nosotros llamamos a Jesús el Señor. El Señor Jesucristo es el mismo, pero también hay en la iglesia una diversidad de ministerios. Y Dios, el Padre, es el mismo, pero hay una diversidad de operaciones en la iglesia. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ejemplo de la unidad y la diversidad. Tenemos un Dios entre personas, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Dios el Padre. Entonces, dentro de la Trinidad tenemos un ejemplo de la unidad y la diversidad. Y para la persona que diga, bueno, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, dé diversos dones? Entonces podemos ver que Dios es capaz de hacer esta unidad y diversidad a la misma vez. Porque en la Trinidad tenemos este ejemplo de la unidad y la diversidad. Ahora, entonces es posible, pero ¿por qué? ¿Por qué son distintos los dones que da el Espíritu Santo? ¿Qué es el propósito por el cual el Espíritu Santo da distintos dones a varias personas? ¿Qué es el propósito? Y tenemos la respuesta en el versículo 7. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y me imagino que nosotros hemos leído este versículo antes. Muchas veces nos enfocamos en la primera parte. Bueno, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¡Qué bueno! Entonces yo he recibido varios dones y por lo menos un don. Y a cada uno, todos nosotros tenemos dones espirituales. ¡Qué bonito! Y eso. Pero es posible que hemos perdido el sentido de este versículo porque el propósito se encuentra en esta última frase. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros un don? Los dones espirituales es para provecho. Es para provecho. Esta palabra que se traduce provecho tiene que ver con la idea de un beneficio mutuo o una edificación mutual. O tiene que ver con el bienestar de todos. Entonces, el Espíritu Santo da dones a cada uno para el provecho, para la edificación de la iglesia, para el bienestar de mis hermanos. Y si yo estoy leyendo este versículo diciendo, bueno, entonces yo he recibido varios dones espirituales. Pero la Biblia dice que el propósito de estos dones es para beneficiar, es para ayudar, es para edificar a tu hermano. No es para mí mismo, es para mis hermanos. Es para el provecho de mis hermanos. Entonces, este principio, el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. De hecho, creo que esto es el principio más importante en la enseñanza de Pablo en estos capítulos 12, 13 y 14, porque Pablo va a volver a esta idea en el capítulo 13 y de nuevo en el capítulo 14 cuando habla de los dones espirituales. Y el propósito de los dones no es para que yo pueda tener algunos dones, para que yo pueda hacer un show, para que yo pueda ser un soloista frente de todos, demostrando mis dones. No, el propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Y creo que no podemos sobreenfatizar este principio. El propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Después, en los versículos 8 al 11, tenemos un ejemplo de la diversidad de los dones espirituales que el Espíritu Santo está repartiendo a la iglesia, dones distintos, una diversidad de dones. Todo para el propósito de edificar a la iglesia, no para ganancia propia, pero es para edificar a la iglesia. Y tenemos esta lista de varios dones del Espíritu Santo. Bueno, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 5 listas de dones espirituales. Acá en 1 Corintios 12, 8 al 11. Otra lista al final de este capítulo, el capítulo 12. Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Bueno, lo importante que debemos entender de las listas de los dones espirituales es que ninguna lista es igual a otra.
Entonces, todos son distintos, tienen distintos dones en la lista, distintos órdenes. Entonces, creo que ninguna de las listas de los dones espirituales son comprensivas. Ninguna lista es exhaustiva, diciendo eso es la lista total de todos los dones espirituales. Creo que estas listas, incluyendo esta lista acá, en los versículos 8 al 11, son representantes. Son para ayudarnos a entender otro punto. Y el autor, dentro del contexto, está demostrando otro punto y está poniendo en una lista varios dones representantes para avanzar su argumento. Y creo que eso es lo que vemos acá en esta lista, porque Pablo ha dicho que el mismo Espíritu Santo está dando una diversidad de dones a la iglesia para el provecho de todo, para el beneficio de toda la iglesia. Y ahora Él va a dar una lista de dones muy diversos y va a repetir una frase varias veces en esta lista. Y creo que lo importante, Pablo está enfocándose en esta frase. Entonces vamos a escuchar, vamos a ver la lista y vamos a ver cuál es la frase clave. Dice el versículo 8, porque a este hermano es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro hermano, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Me imagino que pueden ver que la frase clave es el mismo Espíritu. Entonces tenemos un ejemplo de la diversidad de los dones espirituales que el Espíritu Santo está repartiendo a cada uno de los creyentes, pero todos estos dones son dados por el mismo Espíritu Santo. No es un Espíritu Santo acá que está trabajando y orando en esa forma y por acá está otro Espíritu. No, es el mismo Espíritu Santo que está obrando a través de una diversidad de dones espirituales. También debemos señalar que es el Espíritu que reparte a cada uno en particular como Él quiere. De nuevo, estas listas de dones espirituales no son un menú en que yo puedo ver, bueno, este don, me parece, bueno, yo quisiera tener este don, este ministerio, esta idea, bueno, no me cae bien, entonces no quiero meterme en este ministerio. No es un menú para que podamos tomar la decisión, porque es el Espíritu Santo que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es el mismo Espíritu Santo que está repartiendo una diversidad de dones para el provecho de toda la iglesia. Ahora, el Espíritu entonces da diversos dones según su propia voluntad. Muy importante que nosotros tomemos en cuenta, en mente esta idea de que es el mismo Espíritu que da diversos dones espirituales y los dones están dados a través de la propia voluntad del Espíritu Santo mismo. Para repasar la primera sección de este capítulo, la unidad y la diversidad. En primer lugar, todo cristiano tiene el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos está cambiando, que está cambiando nuestras vidas. Antes maldecíamos a Jesús, ahora llamamos a Jesús Señor. O sea, está obrando en nosotros, haciéndonos más como Jesucristo. Este mismo Espíritu Santo imparte diversos dones. Entonces tenemos la unidad por medio del Espíritu Santo y la diversidad por medio de los dones diversos que Él imparte a la iglesia. Un ejemplo de la unidad y la diversidad es la Trinidad. Bueno, Dios, un Dios entre personas. También hemos visto que el propósito de los dones del Espíritu es edificar la iglesia. Tiene que ver con el provecho
el bienestar espiritual de mis hermanos. Y es el mismo Espíritu Santo que da estos dones diversos a cada creyente, como Él quiere. Eso es la unidad y la diversidad en los dones espirituales. Ahora que la segunda sección de este capítulo tiene que ver con otra idea, esta ilustración, esta imagen que Pablo quiere señalar, y es la idea, la metáfora del cuerpo. Y todos nosotros tenemos un cuerpo físico, entonces podemos pensar bien en el cuerpo. Y Pablo va a tomar esta idea y aplicarla al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Dice versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces tenemos en nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo con muchos miembros. Obviamente en nuestro cuerpo hay muchas partes, hay muchos miembros, labios, ojos, orejas, manos, pies, nariz y mucho más. Pero todos estos miembros forman un solo cuerpo. Somos un cuerpo con muchos miembros. Y dice, así Cristo. Así también Cristo. Entonces, es decir, que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Bueno, la pregunta clave entonces que nosotros podemos hacer es, ¿cómo es que todos los distintos miembros son un cuerpo en Cristo? Bueno, fácilmente podemos ver en la iglesia, en nuestra propia iglesia, podemos ver que hay personas muy distintas en nuestra iglesia. Personas que tienen un trasfondo diferente, una educación distinta. Bueno, vienen de varios países, hablan varias lenguas y varios idiomas. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que todos estos hermanos tan diversos sean un cuerpo en Cristo? Y el versículo 13, muy importante, nos da la razón. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu, de nuevo estamos enfatizando esta idea que Pablo ha dicho en los versículos 8 al 11, un solo espíritu, el mismo espíritu. Es el mismo Espíritu Santo que da los diversos dones, pero es el mismo Espíritu Santo que ha obrado en nuestras vidas y por este mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo dice que por la obra del Espíritu Santo que nos bautizó en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia en Corinto también había una diversidad de personas, judíos o griegos, que antes no tenían nada que ver con los unos con los otros. Esclavos o libres, bueno, una distinción social muy profundo. Y Pablo dice que todos nosotros, por medio del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces la respuesta es, ¿cómo es que todos nosotros somos un cuerpo en Cristo? Es por medio del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, cuando pensamos en el ministerio del Espíritu Santo, y hemos visto varias veces en esta epístola, la epístola de 1 de Corintios, hablando del ministerio del Espíritu Santo, y hablamos de que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Es decir, que el Espíritu Santo mora en cada creyente como el sello de la obra que Dios comenzó y que va a perfeccionar en el día de Jesucristo, que nosotros somos de Él, que pertenecemos a Él, y eso se llama la morada del Espíritu Santo. Y hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 6, Pablo dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, eso habla de la morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en cada creyente, que es el sello de que Dios está obrando en nosotros y también es la presencia de Dios en nosotros.
Pero acá estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo nos lleva y nos pone en el cuerpo de Cristo. En el momento de la salvación, cuando nosotros somos declarados justos en la justificación, somos hechos hijos de Dios en la adopción, que el Espíritu Santo también nos pone, nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros pensamos, obviamente, en el bautismo, muchas veces pensamos en el bautismo en agua. Y hemos visto eso en nuestra iglesia varias veces. Y hemos enseñado también que el bautismo en agua es una representación de una verdad espiritual que ha pasado antes. Es una representación del bautismo del Espíritu Santo. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo nos pone en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en agua es un testimonio externo al mundo que el Espíritu Santo me ha tomado, me ha puesto en el cuerpo de Cristo, que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo me ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Es por el bautismo del Espíritu Santo que tenemos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y de hecho es el ministerio del Espíritu Santo que es distinto en el Nuevo Testamento, porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento y por eso el Espíritu Santo no bautizaba a los creyentes en la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero es lo que el Espíritu Santo en esta época de la iglesia está bautizando a los creyentes en Jesús en el cuerpo de Cristo. Está formando este cuerpo de Cristo, sumergiéndonos, podemos decir, en el cuerpo de Cristo al momento de creer en el Evangelio, al momento de creer en Jesucristo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que todos nosotros hemos sido bautizados, fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Bueno, versículo 12 ha dicho que en un cuerpo los miembros son distintos, tienen distintas funciones, pero están unidos en el cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia somos un cuerpo en Cristo, somos miembros de este cuerpo por medio del bautismo del mismo Espíritu Santo que está repartiendo estos dones como Él quiere. Ahora, la iglesia entonces es un cuerpo de muchos miembros distintos. Eso es lo que tenemos. Y Pablo en estos versículos tiene como una conversación un poco graciosa entre los miembros del cuerpo. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el cuerpo tenemos solo un cuerpo, pero muchos miembros. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Bueno, un poco gracioso, pero vamos a decir que el pie no está satisfecho, no está contento, diciendo, bueno, yo soy pie, no quiero ser pie, quiero ser una mano. Bueno, ¿qué mejor será mano? Bueno, yo quiero ser mano. Y si no puedo ser mano, entonces no quiero ser parte del cuerpo. ¿Así es? No, es ridículo. Todavía es parte, un miembro del cuerpo. Y tiene su función, tiene su rol, tiene su labor, su trabajo. También el versículo 16, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir, que todos los miembros del cuerpo tienen su función, tienen su rol, tienen su papel. Y ser diferente no es ser inferior. No es inferior ser un pie que ser una mano. Porque el pie tiene un rol, una función muy importante, distinta
de la mano, pero importante. Ser diferente no es ser inferior. Y de hecho, en el versículo 18 dice que Dios es el que coloca a los miembros del cuerpo como quiso. Si yo estoy quejándome de mi rol, de mi función, de mis dones espirituales que Dios me ha dado, entonces yo estoy quejándome en contra de Dios, porque es Dios que coloca a los miembros del cuerpo y lo hace como Él quiso. Y de nuevo, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Dios coloca a los miembros del cuerpo como Él quiso. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. También Pablo va a señalar que tener una función o habilidad distinta no es ser inferior. Mire el versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, si todo el cuerpo fue un ojo, muy bueno para ver, pero para los demás, inútil. Por eso los ojos necesitan a los otros miembros. Y todo el cuerpo, todos los miembros del cuerpo necesitan los unos de los otros. Y también, además, los miembros débiles, los que no parecen, son importantes y son necesarios. Mire, el versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se traten con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, de nuevo, dice que Dios ha puesto a los miembros en el cuerpo como están, y los miembros débiles también son importantes, y los otros miembros protegen a los miembros débiles, los que no son honrosos. Entonces, nosotros cubrimos estos miembros y los dan más honor en este sentido. ¿Qué es el propósito de los muchos miembros en un cuerpo? Bueno, el versículo 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, no haya división, que haya unidad en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando mi cuerpo físico está funcionando correctamente, hay unidad. Todos los miembros están trabajando juntos, hay unidad, no hay división en el cuerpo. Y de hecho, cuando está funcionando correctamente, los miembros se preocupan los unos por los otros. Los miembros protegen los unos a los otros. Se preocupan los unos por los otros. Y el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando el cuerpo está funcionando correctamente, los miembros se duelen juntos. Y también los miembros se gozan juntos. Como dice la segunda parte de 26, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, cuando el cuerpo está funcionando correctamente, hay unidad, no hay división en el cuerpo. Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Es la aplicación. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Debemos pensar en las lecciones del cuerpo físico y los muchos miembros, un cuerpo, y debemos aplicar estas lecciones a nosotros en la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos compartir el dolor cuando un miembro padece. Debemos compartir el gozo cuando un miembro se goza. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Ahora, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, un cuerpo en Cristo con muchos miembros. Y tenemos en los versículos 28 al 30 otra lista de dones espirituales.
Y de nuevo, es una lista distinta con varios otros dones, pero creo que la idea de nuevo es decir que no todos los miembros tienen los mismos dones. Vamos a ver, 28. Y a unos miembros puso Dios en la iglesia, porque hemos visto que es el Espíritu Santo que reparte los dones según Él quiere. Es Dios que ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Es Dios que está ordenando el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 24. 28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, hay una diversidad de dones. Pero 29. ¿Son todos apóstoles? Y la respuesta es obvio que no. Y la forma griega de hacer esta pregunta es que está esperando una respuesta negativa. O es como decir, no todos son apóstoles, ¿cierto? Obvio, no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? Obvio que no. ¿Son todos maestros? No, porque ¿quién escucharía a las enseñanzas si todos fuésemos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, los miembros no son iguales, sino tienen distintos dones. Los dones que el Espíritu Santo quiere repartir a cada uno en la función que Dios mismo ha colocado en la iglesia, en el cuerpo. Los miembros no son iguales. Ellos tienen distintos dones. ¿Cuál es la conclusión entonces de Pablo? Dice 31, procurad pues los dones mejores. ¿Qué quiere decir eso? Porque obvio, como hemos dicho antes, que las listas de dones no son un menú, no podemos escoger porque es el Espíritu Santo que reparte los dones, es Dios mismo que coloca el cuerpo como Él quiso. Entonces, ¿qué quiere decir? Creo que podemos resumir en esa forma. Cada miembro debe anhelar contribuir a la unidad del cuerpo por medio de los dones espirituales que el Espíritu Santo le había dado. Es decir, que, bueno, yo quiero ser parte de un buen miembro del cuerpo de Cristo. Yo quiero promulgar la unidad en la iglesia a través de la diversidad de dones que el Espíritu Santo me ha dado. Entonces, yo quiero usar mis dones en la forma por la cual el Espíritu Santo me los dio, para edificar a otros, para el provecho de todos. Yo quiero contribuir. Si yo soy un pie, entonces yo quiero ser el mejor pie que pueda. Si yo soy una mano o si yo soy un ojo, entonces yo quiero ser el mejor que pueda. Yo quiero contribuir a la unidad del cuerpo por medio de los dones espirituales. Y Pablo dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo nos va a dar una manera muy práctica para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy día. Dios mediante, nosotros vamos a estudiar este camino aún más excelente el otro domingo en el capítulo 13. Para resumir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un cuerpo con muchos miembros. Y espero que esta semana, cuando nosotros cuando vemos nuestro cuerpo físico, que podemos aplicar la verdad de un cuerpo y muchos miembros a la iglesia. Y entender que somos el cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un cuerpo en Cristo. Cuando pensamos en la unidad de la iglesia y en cuanto a los dones espirituales, entonces debemos ser una orquesta, personas distintas, instrumentos distintos, melodías distintas, pero todos unidos bajo la dirección de una sola persona y trabajando juntos para glorificar a Dios, para proclamar el Evangelio
para glorificar a Dios con una sola voz. Es la unidad de la iglesia a través de los dones espirituales. En este capítulo aprendimos que el Espíritu Santo se manifiesta en la unidad y la diversidad de la iglesia.